Extra 4. Amistad, confianza, y el sospechoso lolicón. La tercera preparatoria afiliada a la Universidad Nacional de Magia se encuentra ubicada en la periferia de la ciudad Kanazawa en la prefectura Ishikawa. Debido al desplazamiento a gran escala de las líneas distritales bajo el sistema distrital actual, normalmente se refiere a prefecturas antiguas con sus capitales por sus nombres antiguos. Probablemente por costumbre. Podría ser que la prefectura Ishikawa también se use en lugar del dominio de Kaga, o el país de Noto debido a que es a lo que estamos acostumbrados. En realidad no importa. En el cuarto de referencia de la tercera preparatoria, ubicada en la ciudad Kanazawa en la prefectura Ishikawa, Kichihouji Shinkurou dejó de trabajar en su documento y se estiró con todas sus fuerzas. Podría estar a un paso de arruinarlo o al tratar de ajustarlo, así que se quitó el casco para la interface asistente de ondas cerebrales y una vez más arqueó la espalda con todas sus fuerzas. Había estado trabajando más de lo que esperaba, lo mejor podría ser que vuelva a ponerse en esa posición de nuevo. El sonido de los huesos crujiendo al volver a su lugar continuó, el sentimiento de pequeños dolores hizo que Kichihouji frunciera el ceño. Ya que estaba tomando un descanso al dejar de escribir por ahora, volteó a ver a lo lejos. No había ventanas en el cuarto de referencia ya que podrían usarse para espiar los documentos altamente confidenciales, pero, quizás para refrescar el ambiente, al lado en una pared del pequeño cuarto privado se encuentra un display emulador de ventana que cambiaba mostrando diferentes paisajes. El paisaje que pudo ver desde el cuarto privado era el de una arboleda en lo profundo de las montañas meciéndose al compás del suave viento. A Kichihouji le gustaba mucho esta escena. En lo que había estado trabajando era el documento que usaría para la presentación en la competición nacional de tesis de preparatorias mágicas auspiciada por la Asociación Japonesa de Magia a finales de octubre. Kichihouji es un investigador mágico con renombre a nivel mundial así como un estudiante de preparatoria de primer año, por lo que había sido elegido como miembro del equipo representante de la tercera preparatoria. Sus preparativos personales habían empezado antes de las vacaciones de verano, pero desde que la competición de las 9 escuelas había terminado, se había enfrascado en escribir su documento, incluso él lo sentía así. También estaba consciente del motivo. Se debía a la rivalidad que sentía por ese sujeto que conoció en la competición de las 9 escuelas, Shiba Tatsuya. Hasta antes de la competición de las 9 escuelas, Kichihouji nunca había sentido que fuese inferior en teoría mágica a alguien que fuera de su propia edad. De hecho, casi no tenía recuerdos de haber sentido alguna vez rivalidad con alguien. Aparte del lado práctico de la magia, el campo fuera de la teoría mágica, en términos de poseedores de mentes iguales a la suya propia que descubrió el Cardinal Code, Kichihouji se enorgullecía de ser el único en su grupo de edad cuyo cerebro estaba a este nivel no solo dentro del país, también si se toma en cuenta un punto de vista a nivel mundial. Y no estaba siendo engreído. En el mundo del estudio de la magia, actualmente había nuevos descubrimientos científicos siendo publicados día a día, pero los hallazgos que se equiparaban al Cardinal Code no eran más que uno cada año, en el mejor de los casos. El logro de Kichihouji Shinkurou era así de raro y valioso. Sin embargo, su vanidad había sido aplastada un buen número de veces en la última competición de las 9 escuelas. Al menos, así lo sentía él mismo. Lo teórico va acompañado de lo práctico, por primera vez eso tuvo significado. En el mundo de la investigación mágica, este concepto era apoyado ampliamente. En esta nación en particular, el concepto era sentido común y una premisa ampliamente difundida. Kichihouji también consideraba que era una idea natural. La teoría mágica, al final, es algo que tiene como propósito el uso de habilidades técnicas llamadas magia. Una teoría que no puede ponerse en práctica es ridícula. Si el estudio de la magia es para promover el aprendizaje, entonces tarde o temprano podría avanzar para incluir el estudio de conceptos lógicos que son construcciones puramente mentales para explicar la realidad. Sin embargo, el estudio de magia moderna no se hallaba en ese nivel. Y, con respecto a la forma en la que la teoría es útil para la práctica, la técnica demostrada por ese sujeto, primer año de la primera preparatoria, Shiba Tatsuya, había grabado a fuego un sentimiento de derrota en el corazón de Kichihouji. No solo conocimiento, no solo técnica, sino también el poder combinado de estos dos para hacerle sentir de verdad que la suma era mayor que las partes. Eso dejó a Kichihouji inmensamente fuera de quicio. Conocimiento y técnica son los pilares fundamentales de su confianza. Él, que nunca pudo ganar contra ellos en poder, era muy útil para ellos que hasta se había convertido en una gran necesidad, y otra persona no podría superarlo.
De ahí que Kichihouji se prometió a sí mismo que se redimiría de su derrota durante la competición de las 9 escuelas en la competición de tesis. Consideraba que una victoria sobre la primera preparatoria en la competición de tesis sería el camino más corto para recuperar su confianza, lo cual tenía que hacer. Por ese motivo, directamente después de que la competición de las 9 escuelas terminase, pasó casi todos los días confinado en este cuarto de referencia trabajando arduamente elaborando su presentación. Hablando del período subsecuente a la competición de las 9 escuelas. El estado mental de Ichihou parecía estar un poco en las nubes. No hizo ninguna objeción cuando dijeron que la condición de Masaki parecía fuera de lugar. Kichihouji también lo pensaba. También era consciente de que no era solo su imaginación. Después de todo, Kichihouji sabía el motivo por el que Masaki estaba en las nubes. A pesar de ello, en verdad no hay nada que pueda hacer. Kichihouji probablemente no podría ser atacado de no haber sido un amigo confiable. Después de todo, Masaki llevaba este padecimiento que desde antaño había sido llamado una enfermedad que ningún doctor puede curar, y que no puede aliviarse con terapia de aguas termales. Kichihouji lo aceptaba. Ichihou Masaki sufría de mal de amores. Shiba Miyuki. Era el nombre de la persona por la que Masaki había caído perdidamente enamorado. Era inconcebible que el próximo líder del clan Ichihou pudiera estar atormentado por problemas amorosos, pero lo estaba. Masaki con su cerebro, buena apariencia y linaje era del tipo que no tenía que hacer nada para tener un grupo de chicas atrás de él. La razón de su tormento no se debía a que era un neófito, un completo gazmoño, o un desviado sexual o cosa parecida, en realidad no había razón para que no confesase sus sentimientos y terminase su tormento de amor no correspondido, pensó Kichihouji. Incluso él mismo no pudo evitar que su corazón latiera más rápido al recordar la imagen de esa chica. La muchacha era así de encantadora. No como una persona de carne y hueso. Si alguien dijese que provenía de la fantasía de un adolescente, transformada en una imagen tridimensional por algún tipo de superciencia, podría estar a punto de creerlo. Incluso sin tener una fotografía, su cerebro podía recrear vívidamente su imagen. Una o dos veces había sentido que ella era alguna clase de sueño o producto de alguna ilusión inverosímil. Ya que incluso él que no tenía sentimientos de afecto por ella se hallaba en este estado, Masaki que había caído perdidamente enamorado de ella probablemente no podía evitar estar más distraído de lo habitual. En su caso, ella era una meta inalcanzable que inspiraba sentimientos de sobrecogimiento. Gracias a eso, quizás, el asunto terminó sin incitar esperanzas de amores no correspondidos. No obstante, en el caso de Masaki, en parte debido al potencial de en verdad ganársela, la enfermedad se había vuelto innecesariamente grave. El nombre de Shiba Miyuki tenía un significado especial para Kichihouji, por encima y más allá de ser el amor no correspondido de Masaki. Ella era la hermana menor de Shiba Tatsuya. La hermana menor del tipo por el que sentía animadversión por tener el corazón de su amigo en sus manos. Los monólogos internos del corazón de Kichihouji eran más complejos de lo que él pensaba. George. El sol estaba a punto de cruzar por completo el horizonte occidental con solo un borde remanente cuando Kichihouji volteó hacia la voz que lo acababa de llamar mientras salía de la escuela. Masaki. Incluso sin voltear, lo había reconocido solo por su voz. Antes de que pudiera girarse, el propietario del nombre que había pronunciado lo había alcanzado a medio voltear. Ya estás de salida, ¿verdad? Si es así, vamos juntos. Por supuesto, si estás bien con eso. El comentario de Kichihouji era otra forma de decir no vas a desviarte de tu camino. Casi todos los días, Kichihouji regresaba directamente a los dormitorios de la escuela. En contraste, Masaki hacía numerosos desvíos de aquí para allá de camino a casa. No todos eran por diversión, aunque un buen número de veces se la pasó jugando por ahí, ya que el número de veces que el hijo mayor del clan Ichihou tuvo que ir por todas partes debido a asuntos familiares no era bajo. Hoy de verdad no tenía nada especial que hacer. Es cierto. George, ha pasado un tiempo así que ven a visitar mi casa. No sería problemático si voy de paso sin siquiera avisar. A la repentina sugerencia de su amigo, Kichihouji presentó una respuesta de sentido común. Sin embargo, Masaki la desestimó riendo levemente. No digas algo que suponga que no somos cercanos. Además, si eres tú, mi familia siempre te dará una cálida bienvenida. ¿De verdad? De acuerdo, iré de visita. Masaki invitó sin malicia alguna a Kichihouji, quien vivía solo, por su amistad.
Sin embargo, Kichihouji tenía razones por las que no podía aceptar libremente la buena voluntad de la familia Ichihou. En primer lugar, no tenía ningún motivo para no querer visitar a la familia de Masaki. Ya que éste iba derecho a casa y no necesitaba preocuparse de interferir con algún asunto que tuviera de camino, Kichihouji no mostró gran renuencia cuando aceptó la invitación de Masaki. La casa de Masaki se encuentra apenas a 30 minutos a pie desde la escuela. Ir a la escuela no llevaba más de 30 minutos, caminar sí. Naturalmente, que la tercera preparatoria y la mansión Ichihou estuviesen a un paso de distancia una de otra era simple coincidencia. No había detalles tras bastidores como la escuela siendo útil para el clan Ichihou o el director trabajando para ellos, sin importar lo que se rumoraba. En primer lugar, la tercera preparatoria, como otras preparatorias mágicas, era una preparatoria nacional afiliada a la Universidad Nacional de Magia. Decidir el lugar de las preparatorias se halla dentro de la jurisdicción de las oficinas gubernamentales. Los 10 clanes maestros eran ciudadanos exclusivos, así que afectar el planeamiento de ello no estaba dentro del alcance del clan Ichihou. Los 10 clanes maestros tampoco podría hacer uso de su influencia en un asunto como este. La ruta de 30 minutos que tomaron Masaki y Kichihouji les llevó 25 sin prisa alguna. Con el día más largo de la estación llegando a su fin, el resplandor celestial fue teñido de púrpura por un momento. Ya que Kichihouji pensó que los miembros de la familia Ichihou no estarían en casa aún, se sorprendió un poco al ser saludado mientras atravesaba el portón del jardín. ¿Eh? Shinkurou-kun, bienvenido. La animada voz que le habló tenía un tono alto soprano de una niña. Akane-chan, hola. Disculpa las molestias. Quien había dado la bienvenida a Kichihouji con una sonrisa era la hermana menor de Masaki, Ichihou Akane. Akane era una estudiante de sexto de primaria, pero Masaki también tenía otra hermana menor que ella. Kichihouji no tenía muchas oportunidades de hablar con esa hermana que estaba en tercero de primaria, pero Akane tenía gran apego por él desde hace mucho tiempo, así que siempre que iba de visita a la casa Ichihou, ella siempre salía para verlo o al menos una vez, sea que estuviera allí cuando él llegaba o no. No sabía qué tan en serio iba ella, pero la misma había dicho algún día seré la esposa de Shinkurou-kun. La primera vez que escuchó esta frase, Kichihouji no había crecido tanto aún. A la tercera vez, quedó desconcertado. Cuando ella le declaró sus intenciones por primera vez hace 2 años, Akane seguía siendo una estudiante cuarto de primaria y todo lo que significaba para él era ser la hermana menor de Masaki, quien había crecido para ser una belleza vivaz en el futuro. Kichihouji mismo era un estudiante de segundo de secundaria en aquel momento. Propuestas de matrimonio y demás no parecían muy reales para él. Por otra parte, no odiaba a Akane para nada y ya que se sentía en deuda con la familia Ichihou, no podía tratarla fríamente, por lo que en aquel momento se quedó completamente sin saber cómo manejarlo. No había recibido una confesión de amor tan clara en al menos un año, pero Akane se acercó tambaleando al final de sus palabras. Kichihouji ya no sentía desconcierto respecto a la situación, así que ella podría haber roto gradualmente sus defensas. Sin embargo, Kichihouji no estaba consciente de ello. Bueno, ya que Masaki probablemente no aceptaría que él se metiera en alguna situación que lo haría merecedor de ganarse el término del Oricon, por esto se refería a que Masaki no aceptaría a nadie que fuese tras su hermana mientras ésta seguía siendo una niña, incluso si la entrada externa del castillo había sido levantada, estaba en Masaki decidir cuándo levantar el portón interior. Parecía que estaba a punto de ir a una práctica, así que se despidió de Akane ahí. Dicho eso, ya que Kichihouji probablemente no podría irse hasta después de cenar con ellos, seguramente se encontraría de nuevo con ella más tarde. El jefe de la casa, Ichihou Gouki, el padre de Masaki, y líder del clan Ichihou, aún no había vuelto a casa. Para poder mantener su posición como líderes en la comunidad mágica y su potencial personal militar, los 10 clanes maestros y las 18 familias extras, administraban, y algunas veces hasta invertían, los activos que se les había dotado hasta un punto en que no era muy claro. Habían casos de algunos de ellos siendo oficialmente los peces gordos a nivel regional, mientras que controlaban de forma extraoficial una corporación internacional, una corporación perteneciente a otra corporación perteneciente a otra corporación, pero los intereses del clan Ichihou no eran tan amplios. Una compañía de minería submarina era el negocio oficial de la familia Ichihou. Si no ocurría nada fuera de lugar, Kichihouji sabía que Gouki podría regresar a tiempo para la comida nocturna. Por otra parte, la madre de Masaki era un ama de casa, pero también se hallaba ausente.
Probablemente había salido de compras. Esta era una época en la que los dispensables de cada día, y la comida también, podían ser provistos a través de compras en línea, pero las mujeres que querían darle una vista a los bienes reales eran muchas, especialmente las damas de clase alta. Kichihouji sentía que no era muy distinto a comprar en línea, ya que los bienes seguían siendo entregados en lugar de ser llevados por los encargados cuando los usuarios iban a casa, pero ese podría ser tan solo el punto de vista de un varón. La mansión Ichijo es una residencia enorme, aproximadamente 10 veces el tamaño de una casa independiente promedio, pero no empleaba muchas sirvientas u otro tipo de servidumbre. Cuando el clan se reunía, o cuando hospedaban invitados relacionados con la sociedad de los magos, y en similares ocasiones, contrataban personal de posadas y restaurantes locales. El jardín necesitaba habilidades especiales que eran satisfechas al llamar periódicamente a un jardinero de paisajes. En contraste a las otras familias como las Aegusa o los Itsuwa, que eran compañeros en los 10 clanes maestros y se rodeaban de un gran número de sirvientes, ellos operaban bajo la política de si una máquina puede hacerlo, entonces que una máquina lo haga, y utilizaban autómatas para el hogar de forma amplia. Hoy, no esperaban invitados especiales. Ya que no había necesidad de ser cortés con alguien en el pasillo deshabitado, los dos varones estudiantes de preparatoria fueron directo al cuarto de Masaki. La habitación de Masaki era, si se utiliza medidas tradicionales, un cuarto estilo occidental de 6 tatamis de grande, lo que no se considera particularmente grande para el juicio convencional. Pero, de acuerdo con el estilo arquitectural de clase moderna, la cama, closet y otro mobiliario podría ser almacenado dentro de las paredes y tener acceso a ellos a través de un mural, garantizando que incluso la habitación de 6 tatamis tuviera amplio espacio. Completamente como en casa dentro de la habitación de su amigo, Kichihouji ocultó la cama y sacó la mesa con taburetes de la pared opuesta usando el mural, sentándose en una de las sillas que salieron con la mesa. Masaki tomó 2 vasos fríos y agradables de té mezclado del pequeño congelador dentro de su habitación. Uno fue colocado enfrente de Kichihouji, el otro se quedó en su mano mientras tomaba asiento en el lado opuesto Kichihouji. George, ¿en qué estado se encuentra el documento? Gracias por tu preocupación, Masaki. Todo va bien. Kichihouji respondió la pregunta de un Masaki sentado, ocultando modestamente la confianza que tenía en su rostro sonriente. ¿Qué hay de ti, Masaki? Los rumores que he escuchado dicen que has estado haciendo algunas cosas imprudentes. Kichihouji había escuchado una gran cantidad de chismes sobre las actividades de Masaki tras la competición de las 9 escuelas, especialmente acerca del régimen de entrenamiento extremadamente difícil de Masaki. Podía comprender el motivo de Masaki. Al igual que Kichihouji, que se sentía derrotado por Shiba Tatsuya en aplicación y mantenimiento de CAD, Masaki probablemente se sentía amargado por la derrota en Monolith Code y quería la revancha. Estoy bien. Seguramente no vaya a haber resultados inmediatos. Podría ser cierto. La voz de Masaki era cuidadosa como siempre mientras respondía la pregunta de Kichihouji acerca de su estado mental. Era más volátil de lo que se esperaba, pero no había sentido la sombra implacable de la que se había preocupado. Tranquilo por ese punto, Kichihouji lo aceptó en un tono más suave. Inmediatamente después de que un pie electrónico sonase, Masaki dejó escapar un gemido desde el fondo. George, es hora. Pero, ¿esta es la última? ¿Está realmente bien aumentar el tiempo en mitad del juego? Kichihouji preguntó por confirmación por encima de sus monitores que estaban colocados uno contra otro y Masaki asintió levemente. Ambas pantallas llevaban suspendido el tiempo real del juego de simulación de batalla. Parecía que una pequeña captura de un escenario de ciudad era todo y que el tiempo y movimiento se habían congelado, mientras Masaki cambiaba la imagen a una de vuelo de pájaro. De esta forma, podía ver que tanto del monitor había hecho presa de la atención de Masaki. Kichihouji sintió ganas de sonreír ante el espíritu indomable de su amigo que agonizaba seriamente respecto a esta actividad, pero mantuvo su rostro suelto y sin sonreír. Naturalmente, no era necesario. Ya que claramente con los ojos fijos en el monitor, Masaki no tenía ninguna capacidad para prestar atención a cualquier otra cosa más. Además, aunque este juego era por diversión, no podía ser visto como una simple diversión. Los escenarios en este juego de simulación habían sido creados por el Departamento de Investigación Militar de la Universidad de Magia. El algoritmo había sido mejorado por cada división de las fuerzas de defensa, así que sus escenarios de combate urbano para magos eran tan precisos que podrían ser usados para simulaciones de práctica.
Esperar en emboscada ahí probablemente sea un poco malvado. Y además, bajar la cuerda deliberadamente sin magia y el resto. El murmullar de Masaki podría haber sido un monólogo. No obstante, Kichihouji respondió rápidamente a sus comentarios. Dejando de lado tu punto acerca de la emboscada, ¿no hemos visto recientemente la estrategia de no usar magia deliberadamente debido a que podría llamar la atención del enemigo, Masaki? El tono de Kichihouji no había cambiado, pero la respuesta de Masaki fue pestañear fuertemente y apretar las muelas con gran vigor. Ese sujeto, sí. La táctica que utilizó contra la segunda preparatoria en el torneo de novatos de Monolith Code. Masaki utilizó ese sujeto y Kichihouji usó él para la misma persona, Shiba Tatsuya de primer año de la primera preparatoria. Entre los dos no era necesario comprobar que se referían a la misma persona. Mientras estaba de acuerdo con las palabras de Masaki, Kichihouji desplegó el menú del juego para elegir guardar y cerrar. Después de todo, sabía que la mente de Masaki ya no estaba en el juego. Una alerta de pausa apareció en el monitor de Masaki. Este eligió sí y apagó su monitor, igual que Kichihouji, cerró su terminal estilo computador portátil y volvió a darle la cara. El primero en abrir la boca fue Kichihouji. Masaki, para bien o para mal creo que estás exagerando en el uso de camino real. Nota. Camino real, o Oudou, es un término tomado del chino, e introducido en Japón gracias pensadores como Hayashi Rachan, un japonés escolar de la doctrina neo-confuciana. El término también se llama el camino del rey y se refiere a varias cosas. Camino correcto, la forma de hacer cosas de un rey, el camino más corto, etc. Preparar las cosas para conseguir un objetivo en el tiempo y de forma más fácil sin tomar en cuenta subterfugios. Eso tocó un nervio. Frente al comentario de Kichihouji, Masaki mostró una sonrisa afligida y negó con la cabeza. No me gusta decir estas cosas, pero por ahora quiero que escuches con atención. El rostro de Kichihouji estaba un poco tenso mientras hablaba, y la sonrisa había desaparecido de sus labios. No tengo intenciones de tener la mente cerrada respecto a este asunto. ¿Algo más? Lo sé, lo siento. En lugar de hacer lo que Masaki dijo, Kichihouji usó palabras para suavizar la tensión. El camino del rey no es algo malo, ya que es el camino más rápido y práctico que puedes usar para llegar a un destino. Además, incluso si te digo que utilices varios movimientos sorpresa y trucos astutos, no calzaría realmente con tu personalidad, Masaki. Sí, probablemente sea cierto. Una vez más el rostro de Masaki mostró una sonrisa adolorida. Esta vez Kichihouji no parecía haberlo tomado como una réplica y un tinte de risa se mezcló con su voz. Bien. Ya que eso sin duda es cierto, Masaki. Mientras tenía una sonrisa en el rostro, Kichihouji aguzó la mirada aún más. En cierto sentido, era una expresión deslumbrante. ¿Lo dices como elogio? Sin embargo, Masaki respondió con un tono de broma. Quizás no lo notó, o pretendió no hacerlo, o posiblemente había otra explicación. Tranquilo, en su mayor parte fue un cumplido. En su mayor parte, Como si lo hubieran planeado de esa forma, los dos empezaron a reír bajito simultáneamente. Después de todo no solo es imposible para Masaki utilizar la misma clase de estrategias que él, probablemente tampoco sea necesario. Inmediatamente después de que la risa se disipara, Kichihouji volvió al tema con una expresión seria en el rostro. Creo que lo que Masaki debe aprender no es cómo usar movimientos astutos sino a lidiar con ellos. No solo te refieres a juegos de simulación, ¿verdad? Kichihouji asintió fuertemente hacia el tono y mirada confusos. Así es. No solo hablo de juegos de simulación. Voy a decirlo de forma simple. Mientras hablaba, Kichihouji dejó de lado cualquier forma de embelesar y amenizar las frases. Si todo lo que hacemos es entrenar de forma imprudente, la competición de las 9 escuelas del próximo año probablemente será el mismo tipo de fracaso que la de este año. Hubo un corto silencio hasta que Masaki hizo una pregunta para estar seguro de comprender el significado detrás de ese comentario. ¿Dices que mi forma de hacer las cosas está mal? No dije que no tuviera sentido. Aunque la respuesta de Kichihouji no fue directa, no hubo cabida para malentendidos. Si eso es todo lo que entrenas, necesitarás ayuda externa. Entrenar se convertirá en tu carne y sangre. Pero Masaki no estaba confundido por el apoyo superficial. Comprendió intuitivamente que lo que Kichihouji quería decir era evidente con sus siguientes palabras. Pero la victoria y la derrota no están determinadas solo por la fuerza. Aunque las había anticipado, las palabras de Kichihouji fueron un trago amargo para él. Masaki.
Incluso ahora, creo que eres más poderoso que Shiba Tatsuya. Pero, yo perdí. El tono de Masaki era simple, como si no quisiera escuchar sus propias palabras. Lo sé. No fuiste solo tú, Masaki. Yo también, perdí frente al mago de la familia Yoshida de magia ancestral. A pesar de ser el claro vencedor en términos de rapidez. También perdimos como equipo frente a la primera preparatoria. El verdadero poder de nuestros oponentes sobrepasó nuestras expectativas. Eso definitivamente es verdad, sin embargo. Por otra parte, un atisbo de advertencia fue mostrado en la voz de Kichihouji como si estuviese pensando con todas sus fuerzas, volviendo a comprobar sus conclusiones mientras las pronunciaba. Creo que en lo que fallamos enormemente fue en el campo de la estrategia. Además, en lugar de haber sido atrapados por el plan de nuestros oponentes, mi opinión es que nosotros fuimos los que lo echamos a perder. Con esta frase de Kichihouji, Masaki levantó la cabeza con una mirada de duda en su rostro. No creo que hubiera algo malo con la estrategia de George, pero las palabras de Masaki no tenían como intención tranquilizar a Kichihouji, era lo que pensaba de verdad. Sin embargo, Kichihouji negó con la cabeza ante estas líneas. No, mi estrategia falló. Volviendo a verla, ciertamente hice que nos hundiésemos con el plan. En realidad no comprendo lo que quieres decir. Para ser breve, probablemente no debí haber intervenido con el plan en ese encuentro. No debí haberme concentrado en controlar las acciones de nuestros oponentes. Habría sido mejor si nos hubiéramos adherido a nuestra forma habitual de luchar. Mientras Masaki lo cuestionaba con una mirada, Kichihouji cortó sus palabras, y entendió que Masaki aún no había comprendido por el rostro que puso. Mientras pensaba no puede evitarse, Kichihouji siguió explicando. No era necesario que Masaki se acercase a él en esa batalla. No podía evitarse, pensó de nuevo, de esta forma es como soy útil para Masaki. Kichihouji no se dio cuenta de cuánta alegría sentía al ser capaz de compensar los puntos débiles de Masaki. Si hubiésemos mantenido el estilo original de Masaki, bombardeo a larga distancia, no habríamos perdido esa ventaja. Ya que el escenario de campo abierto no tenía vegetación, no era necesario protegerse contra ataques a puntos ciegos. Probablemente me concentré en él demasiado. Masaki no dijo nada para consolarlo y asintió mientras Kichihouji se echaba la culpa a sí mismo. La causa de nuestra derrota en ese encuentro fue mis errores en la estrategia. Pero, también hay algo en lo que quiero que Masaki reflexione. Oh, ¿ahora es mi turno? Mientras Masaki parecía acongojado a propósito, Kichihouji respondió con una amplia sonrisa malvada. Seguiste el plan, pero, Masaki, si hubieras estado más atento de los trucos de tu oponente, podrías haber evitado ese último ataque sonoro. Masaki, elegiste interceptar cuando él cerró la brecha entre ustedes dos para un combate mano a mano, pero habría terminado de forma distinta si hubieras saltado hacia atrás por un momento. Eso en verdad tocó un nervio sensible. En resumen, George, lo que tratas de decirme es que no sea temerario, que recuerde mantener la línea. Habían tomado medidas preventivas para evitar que la atmósfera de su revisión de los hechos fuera demasiado seria, y hasta cierto punto tuvieron éxito. Un poco distinto. Creo que lo dije antes, pero usar trucos no va contigo, Masaki. Y también no creo que tengas que aprender artimañas. Creo que sería mejor si aprendes qué hacer si caes en una de las estratagemas de tu oponente. Específicamente, Masaki no estaba ni deprimido ni en contra de la dura crítica de Kichihouji y pedía un plan de acción positivo para enmendar sus debilidades. Desde hace un buen tiempo, esta había sido la forma en la que el par trabajaba. Creo que necesitamos trabajar en juicio sobre la marcha. Cuando retroceder temporalmente para observar la situación, cuando atravesar a toda marcha para ganar la victoria con fuerza pura, y cuando ganar tiempo y consultar a aquellos que actúan como oficiales de mando. Por el resto, desarrollar la sensibilidad para saber qué está pasando. Masaki meditó en la propuesta que recibió de parte de Kichihouji con una mirada amarga. Este rostro probablemente indicaba que ya había estado consciente de lo que tenía que hacer él mismo. Kichihouji no dudaba que su reprimenda tocando un nervio sensible indicaba que Masaki le daba completa atención a sus palabras. De esa forma, en lugar de abusar de nuestros cuerpos, vamos a reforzar nuestras mentes. No con juegos como este, buscaré un juego de simulación estratégica que sea lo más parecido a condiciones reales de guerra para nosotros. Contenido en el quejido en voz baja de Masaki, pesimismo real pudo escucharse. Sin pensar, Kichihouji estalló en carcajadas. Suena como si estuvieras divirtiéndote, Shinkurou-kun. ¿De qué están hablando?
Justo cuando Kichihouji reía bajito, Akane llamó a la puerta y la abrió al mismo tiempo ingresando a la habitación. Akane, siempre te digo que esperes hasta recibir una respuesta antes de abrir la puerta, ¿no es así? Masaki amonestó a su hermana. No está bien ya que Shinkurou-kun está aquí. Si la otra persona metida en el cuarto con Nii-san fuera una chica, entonces incluso yo me habría contenido. Akane, sin rastro de recato, se acercó a la mesa encarando a Kichihouji y Masaki. Akane, ¿sabes qué? ¿No quieres nada para beber, Nii-san? El rostro molesto de Masaki cambió a uno amargado sin que dijese palabra, mientras que Kichihouji observaba el intercambio cálido, crudo, de palabras de los hermanos. Akane colocó 2 vasos de café helado y uno de cocoa helada sobre la mesa. Masaki se quejó del vaso extra sin decir palabra. Akane respondió la pregunta de su hermano con una mirada pícara y discretamente se sentó en el asiento junto a Kichihouji. Mientras Akane había colocado los vasos sobre la mesa, Kichihouji había quitado las cosas que habían estado sobre la mesa con mucho tacto. Aparentemente escenas como esta eran un suceso normal para esta familia. «Hey, Shinkurou-kun, ¿a qué se debían las risas? ¿Nii-san hizo algo ridículo de nuevo?» Sentada en la silla taburete, Akane volteó su mirada y el resto de ella hacia Kichihouji. «Akane, esas son la clase de palabras que deberías usar para hablar de tu propio hermano». A su hermana menor, que claramente se estaba divirtiendo a costa suya, Masaki se quejó seriamente, en otras palabras, la atacó con quejas de parte suya. «No se lo dije a Nii-san. Le estaba hablando a Shinkurou-kun». Recibiendo esta respuesta verdaderamente impertinente, Masaki se quedó tan conmocionado como para siquiera meter la pata diciendo algo. Probablemente satisfecha, por ahora, con bromear con Kichihouji, Akane salió del cuarto luego de unos 5 minutos. Los 2 muchachos de preparatoria intercambiaron un risa de cansancio al haberse convertido en el juguete de una niña de primaria. Sin importar que tan joven sea una mujer, sin duda sigue siendo una mujer. Lo siento, es una problemática. Ajajajaja. Kichihouji respondió con una risa sin sentido a la disculpa dada por Masaki, quien estaba alicaído que había dejado caer los hombros. No, ¿no es algo bueno que tenga tanta energía? Kichihouji trató de salir al paso con algo seguro y reconfortante, pero, como su hermano mayor, desearía que usara esa energía más discretamente, pero Masaki no fue capaz de dejar de quejarse. Por el contrario, su monólogo de comparado con la hermana de ese sujeto, ¿por qué esa persona tiene que ser la hermana de ese sujeto? Tengo celos, es tan injusto, maldición, imperdonable. Y parecidos subiendo gradualmente de tono. Lentamente, Kichihouji se dio cuenta que si no podía desviarlo de este camino, las cosas de verdad se pondrían malas. Vamos. Creo que Akane-chan está bien. Fue lo que dijo, pero... George, tú. Desafortunadamente, Kichihouji había cometido un gravísimo error en su elección de palabras. Si te gustan de ese tipo, no diré nada rudo, pero... Recibiendo una mirada mezclada con repugnancia y recelo de parte de Masaki, Kichihouji se dio cuenta que lo había echado a perder. Al menos espera hasta que se gradúe de la primaria antes de cortejarla, te lo ruego. Ah, no. Kichihouji trataba de explicar que estaba equivocado. Lo que de verdad quiso decir fue: pienso que la personalidad de Akane-chan está bien de la forma que es. Confío en ti, George. Di que no eres un lolicón, por favor. Sin embargo, por alguna razón ni una palabra de negación salió de su garganta. Tal vez fue incapaz de decir palabra que pudiera ser interpretada como un rechazo hacia Akane. Si Masaki lo tomaba de esa manera, podría no ser capaz de continuar su relación con la familia Ichihou debido al malentendido. Desafortunadamente, aquellos pensamientos dejaron sin salida a Kichihouji. Enmendar su amistad con Masaki era más importante que corregir el malentendido. Inconscientemente. No siquiera estaba consciente de ello. En absoluto. No soy un lolicón. Por alguna razón que no conocía, Kichihouji falló una vez más en corregir el error y dejó que el enorme enredo permaneciera como tal por su propia voluntad. No tuvo libertad alguna de pensar en qué clase de terremoto podría venir de ese gran malentendido en su relación con Masaki que ese enredo había creado. Kichihouji no pudo más que soportar la fría mirada de Masaki. Incluso si se lo llama terremoto, no era más que un asunto privado en primer lugar. Kichihouji ni siquiera tuvo libertad de desear por algún momento en el futuro en el que pudiera pensar. Finalmente, incapaz de soportar más, Kichihouji cambió de tema con desesperación. Suficiente acerca de mí, ¿qué hay de ti, Masaki? ¿Has hecho algún progreso con ella? Demasiado tarde para lamentaciones.
Aunque, es normal que el arrepentimiento se hiciera presente más tarde. El momento después de que las palabras que pronunció para cambiar de tema salieran de su boca, Kichihouji pensó diablos. Con gran arrepentimiento. Si por ella te refieres a ella, entonces ningún progreso. La mirada gélida e inexpresiva en su rostro era más una máscara de piedra que una cara de póker. Con una voz que calzaba con el rostro, Masaki pronunció respuestas de nada, y no he podido hacer nada. ¿Qué? Una voz gritó alto en su corazón. Esa era la voz del sentido común de Kichihouji. Pero para cuando sus inhibiciones habían vuelto, su lengua y labios no podían evitar hacer preguntas. ¿No has podido ponerte en contacto con ella? No le pedí su información de contacto. ¿Por qué? ¿No habías bailado con ella, Masaki? No parece que te odie. Tampoco creo que me odie. Pero, es inútil. Pudo escuchar las emociones que Masaki retenía en su voz, incluso Kichihouji sintió tanta presión que era difícil de respirar. Pero, ¿por qué? Ella es la hermana de ese sujeto. Hasta borrar la mancha de mi derrota, siento que no soy digno de ir tras ella. Kichihouji no dijo que pensaba que a la chica no le importaría eso. Pensó que sería irresponsable decirlo sin ser considerado. Incluso si esa era la verdad, sería inútil ya que eso no dejaría de molestar a Masaki. No sentía ganas de reírse de ello como si fuera una terquedad tonta. Al contrario, no sería Masaki si no fuera obstinado respecto a este tipo de cosas, pensó Kichihouji. Sus próximas palabras salieron fácilmente de su interior sin duda o premeditación. Te ayudaré, Masaki. No, no te ayudaré. Vamos a limpiarnos la mancha de la derrota juntos. Sí. Cuento contigo. El padre de Masaki, Gouki, había tenido que asistir repentinamente a una cena con un cliente, así que regresaría tarde a casa hoy. Naturalmente, canceló la cena. 5 personas se reunieron alrededor de la mesa del comedor para la cena de la familia Ichihou. Masaki, Midori, su madre, Akane, la hermana aún más pequeña de Masaki, Ruri, y Kichihouji. Masaki se sentó frente a Kichihouji con Ruri a su lado. Kichihouji se sentó junto a Akane y Midori se sentó en la cabecera para observarlos a todos. El ambiente de la cena era el de siempre. Akane charlaba alegremente con Kichihouji. Frente a ellos, Ruri movía en silencio sus palillos. Masaki pasaba su mirada una y otra vez entre sus hermanas siendo un entrometido, y Midori observaba las acciones de sus hijos con una sonrisa resplandeciente. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que Kichihouji había compartido una cena con la familia Ichihou. Habiendo dicho eso, ya que 10 de esos días fueron el período que duró la competición de las 9 escuelas, el total real de días fue 2 semanas, no había pasado realmente mucho tiempo. Shinkurou-kun, ha pasado un tiempo desde tu última visita a nuestra casa. Has estado ocupado. No obstante, parecía que Midori lo veía de forma distinta. Así es. Sería mejor si hubieses venido más a menudo a jugar un rato. Como era de esperar, Akane pronunció estar de acuerdo con ello. Kichihouji no cometió la imprudencia de objetar. Probablemente solo quieres jugar. Nil-san, ¿estás celoso? Está bien, porque no le arrebataré Shinkurou-kun a Nil-san. Idiota. George y yo no tenemos esa clase de relación. En respuesta a la sentencia negativa de Akane, Masaki empezó a levantar la voz sin pensar, pero se contuvo. ¿A quién llamas idiota? Solo puedes permitirte actuar así ahora. Ya que la amistad es pasajera frente al amor. Amor. Akane, eres demasiado precoz para ser una estudiante de primaria. No te burles de los estudiantes de primaria. ¿Qué hay de ti, Niri-san? Ya eres un estudiante de preparatoria y no tienes novia. Akane, hay cosas que no deberías decir. Ustedes dos están siendo demasiado ruidosos. Ruri. No le hables así a tu hermana mayor. Ara, Masaki, Akane, Ruri, todos ustedes cálmense. ¿Por qué no disfrutamos de nuestra comida? Participar en una conversación tan desinhibida no era algo que Kichihouji pudiera hacer. Cuidando de no dejar que su envidia se mostrase y también de que nadie se diera cuenta de que su sonrisa era falsa, para así poder ver al círculo alegre de la familia Ichihou con lo que parecía ser un rostro feliz. Porque ella pudo ver que él estaba actuando como un extraño, las próximas palabras salieron de la boca de Akane. Lo tengo, Shinkurou-kun debería vivir aquí. Ara, Akane. Excelente idea. Kichihouji no tuvo tiempo para intervenir, el siguiente golpe vino de parte de Midori. Claro que sí. Esta casa tiene demasiadas habitaciones sin utilizar. Hey, Shinkurou-kun, sal de los dormitorios y quédate en nuestra casa.
No, no hay forma que pueda imponerme a ustedes de esa manera. Kichihouji no estaba simplemente siendo cortés, estos eran sus verdaderos sentimientos. No, había un indiscutible tinte de cortesía, pero no solo lo rechazaba por una mera formalidad, se trataba de una genuina negación educada. Shinkurou-kun, ¿no sería mejor si dices que sí? Ya que estaba siendo sincera, Midori diciendo algo así solo hizo que Kichihouji se sintiese más incómodo. No era que odiase la idea de vivir con la familia Ichihou, en lugar de ello, se debía a que una parte de él lo hallaba atrayente que estaba confundido sin saber cómo rehusarse. Si Masaki no le hubiese lanzado un salvavidas, Kichihouji podría haber sido abrumado por Midori. Kara-san, dejando de lado a Akane, por favor deja de decir cosas que hagan sentir incómodo a George. Este asunto ya fue discutido lo suficiente hace 2 años, ¿verdad? Cierto. El tema de quedarse en la familia Ichihou también había salido a colación hace 2 años. Él mismo se había rehusado y en cambio eligió vivir en los dormitorios, gracias a la ayuda de Masaki, recordó que tan cerca estuvo aquello. Lo siento, Midori-san. Ya que se le había hecho recordar en varias formas que no debería llamarla de forma alguna parecida a Obara-san, Midori-san salió fácilmente de la boca de Kichihouji. No puedo estar más en deuda con ustedes, sería demasiado doloroso, y a menudo es conveniente estar en un dormitorio que está junto a un laboratorio. La otra mitad de su frase no era una mentira. La tercera preparatoria era el antiguo lugar del primer laboratorio del Instituto de Investigación Mágica Kanazawa, el cual era el instituto de investigación al que Kichihouji estaba adherido y el lugar en el que descubrió el Cardinal Code. El dormitorio construido en aquel sitio tenía instalaciones para llevar a cabo experimentos a altas horas de la noche, y diseñadas para que nadie tuviera que dormir acurrucado en mitad del pasillo para conducir investigaciones, así como paneles de madera con suministros convenientes para emergencias. Pero eso era un extra, una razón adicional. La primer parte, no puedo estar más en deuda con ustedes, expresaba los verdaderos sentimientos de Kichihouji. ¿De verdad? Si cambias de opinión, puedes mudarte en cualquier momento. No vamos a pensar que es una molestia en absoluto. Midori vio la actitud de Kichihouji hacia este asunto como su testarudez de siempre y no persistió más en la invitación. Akane estaba un poco triste, pero dejó de poner esa cara, podría haberse dado cuenta que forzar más a Kichihouji arruinaría su humor. Aunque Kichihouji estaba aliviado de que Akane y Midori lo hubiesen dejado pasar, se preocupaba de poder haber causado que sus benefactores, la familia Ichihou, se sintieran deprimidos. Pero aunque dependía de la amabilidad de Midori, Akane, y los demás, había algunas emociones dentro de su corazón de las que no podía hacer nada al respecto. 3 años atrás, actuando en conjunto con la invasión de la Gran Alianza Asiática en Okinawa, la nueva Unión Soviética invadió Sado. Incluso ahora, la nueva Unión Soviética negaba la participación en la invasión. Sin embargo, sin duda alguna dichas tropas pertenecían a esa nación. Las tropas invasoras eran solo un pequeño destacamento de toda la fuerza invasora. Sin embargo, aún así, ese era suficiente poder militar para aplastar la isla de Sado. Kichihouji, quien vivía en Sado en aquel entonces, se convirtió en un huérfano de guerra con la pérdida de su padre y madre en aquel conflicto. Los 2 padres de Kichihouji también habían sido investigadores mágicos. En aquel tiempo en Sado, había una instalación dedicada a experimentos para clarificar la naturaleza de los Sion usando impresiones bajo tierra. Ambos, padre y madre de Kichihouji, trabajaban en esa instalación. Se dijo que dicho complejo fue objetivo de las tropas invasoras de la nueva Unión Soviética. La instalación de investigación fue castigada por el ataque sorpresa de la armada invasora. Cerca de la mitad de los empleados quedó atrapada en medio de la batalla entre los invasores y defensores, perdiendo sus vidas. Un simple día de tragedia. En aquel día, a las 10 de la mañana, recibió un comunicado de que tropas no identificadas habían invadido en un ataque sorpresa. Kichihouji fue incapaz de ponerse en contacto con sus padres, y había sido evacuado a un refugio cerca de su escuela bajo la guía del personal de su escuela secundaria. Aunque rogaba por la seguridad de sus padres dentro de aquel refugio, Kichihouji ya era lo suficientemente maduro para tener una premonición realista del desastre. Sin embargo, Kichihouji seguía siendo lo suficientemente infantil en aquel entonces como para temblar, sintiéndose impotente, olvidando que tenía magia como su propia arma. Los que rescataron a Kichihouji, quien se hallaba agachado en el refugio soportando el terror, fue un heroico grupo de soldados voluntarios encabezado por el clan Ichihou. Aquel momento no fue el único en el que ellos lo habían salvado de un peligro aterrador.
El padre de Masaki, Gouki, también tiró de sus hilos para permitirle ser interno en un instituto de investigación de teoría mágica mientras apenas era un estudiante de primer año de secundaria. Con ambos padres muertos al mismo tiempo y sin otros familiares, Kichihouji, quien tenía que entrar a uno de los orfanatos de mala fama para magos, tuvo un lugar para vivir y los medios para pagar por sus gastos gracias al clan Ichihou. No solo era una creencia de parte de Kichihouji, también era un hecho objetivo. Poco después de entrar al instituto de investigación, sus talentos únicos naturales como investigador mágico florecieron y de su mano provino el descubrimiento del Cardinal Code. Había devuelto ese favor, no, Kichihouji jamás sería capaz de olvidar aquel acto de amabilidad. Nunca volvería a considerar haber terminado de pagar aquel favor. Kichihouji había decidido en su corazón pagarles el favor al clan Ichihou, por su apoyo a una misión que pasaría realizando el resto de su vida. Para él mismo convertirse en miembro de la familia Ichihou, incluso como un simple inquilino, era algo demasiado sorprendente como para que pudiera siquiera considerarlo. Con Kichihouji empleado como su tutor particular, quien tendría que venir una vez a la semana, el buen humor de Akane quedó restaurado. Los débitos y regalías de esta transacción daban un desbalance de parte de Kichihouji, pero no estaba ni un poco disconforme con ello. En su lugar, tener un pretexto para visitar a la familia una vez a la semana lo hacía demasiado feliz de forma inconsciente. La comida había terminado, Kichihouji fue a recoger sus cosas del cuarto de Masaki y se despidió con inclinaciones de cabeza en el vestíbulo de la mansión. Gracias por la deliciosa cena. Para nada, no fue tan grandiosa. Lo siento. Es muy gentil de tu parte decir que te gustó. En absoluto. Me gusta la comida casera de Midori-san. Oh, cielos. Te lo agradezco mucho. Sin duda le tomó un momento a Midori liberarlo de la batalla de cortesías. Kaa-san, debes volver pronto. ¿No están Akane y Ruri esperando? Las dos hermanas menores de Masaki estaban en medio de la limpieza después de la cena. Kichihouji pensó que habría estado bien dejar el lavado de platos y lo demás al Home Automation Robot, pero bajo la política de Midori me avergonzaría demasiado dejar que una hija mía salga del hogar para convertirse en una esposa, si ni siquiera puede hacer algo como esto. Las chicas se rotaban diariamente la cocina, la limpieza, y la lavandería. Ahora, es verdad. Entonces Shinkurou-kun, ven a pasar el rato en otra ocasión, ¿sí? Sí. Le prometí a Akane-chan que lo haría. Ya que no pudieron despedir a Kichihouji en la puerta del principal, las hermanas habían llevado a cabo su ritual de despedida en el comedor. Sala comedor calza mejor con el nombre de la habitación. Akane había sido muy insistente en recordarle el asunto de ser tutor particular hasta que las palabras de Kichihouji y el falso contento de Midori la mandaron a la cocina. Fue rudo de mi parte haber forzado que te quedases hasta tan tarde. No te preocupes por eso. Estamos en vacaciones de verano. Kichihouji rió y negó con la cabeza a Masaki, quien estaba cansado por el ritual de agradecimiento anterior. Como sea, me habría quedado solo si hubiera vuelto a los dormitorios. Fue divertido. De verdad, me alivia escucharte decir eso. Masaki sabía que aunque fuera vacaciones de verano, Kichihouji tenía sus manos llenas con los reportes para la competición de tesis y los del instituto de investigación, así que no tenía mucho tiempo libre. A pesar de saber eso, Masaki había invitado a Kichihouji. En realidad, la frase de fue divertido había calmado enormemente la mente de Masaki. Vendré de nuevo este sábado. Está bien, no te preocupes por lo que dijo Akane. No hay forma que pueda hacer eso. Mientras observaba la aparente rivalidad de su amigo con su hermana menor, una risita escapó en contra de su mejor juicio. No solo vendré para hacer de tutor particular de Akane-chan, tengo que servir como tu oponente para los juegos de simulación, Masaki. Los labios de Masaki tenían la forma de una, mientras recuerdos del inicio y fin del juego de simulación de hoy lo abrumaban. Kichihouji sabía eso con solo mirarlo. De ahí que, como se dice, Kichihouji no hiciera nada más para llevar a Masaki a un callejón sin salida y procedieron de esa forma. Hey, George, he estado pensando un poco. No obstante, una llamada de alto provino de parte de Masaki. ¿Qué ocurre? ¿Algo importante? No, no algo tan importante, pero aunque había empezado de esa manera, el rostro de Masaki no tenía ningún rastro de frivolidad. Respecto a esa conversación, el problema del juicio adaptativo. Ah, eso. Ya sea avanzar, retroceder, o mantener el curso, la discusión fue respecto a decisiones instantáneas hechas a un nivel de combate simple. No veo cómo juegos de simulación estratégica tengan mucho que ver con ello. Eso no es cierto.
Es importante desarrollar lo que se llama tener ojo para las oportunidades, y combate en escuadrones y combate simple no son tan distintos en esencia. Incluso si dices eso, juicio instantáneo es una cosa intuitiva y por reflejo, no es así. Para poder cultivar un ojo táctico para combate simple, sigo creyendo que la mejor forma es tomar parte en varios combates de práctica. Masaki la derrota en Monolith Code frente a la primera preparatoria fue algo debido a tácticas de combate simple dentro del marco general de la estrategia. Pulir un ojo a nivel táctico de escuadra es absolutamente indispensable. Pero para tácticas en escuadra, ¿no es más importante obtener la opinión de un oficial de comando competente? Bueno, es cierto lo de los oficiales de mando, pero tomando la duda de Kichihouji como aprobación, Masaki mostró de forma misteriosa una resplandeciente y amplia sonrisa. Entonces no hay problema. ¿Por qué tengo de mi parte a George para ser un oficial de comando competente? Este ataque sorpresa causó gran daño a Kichihouji. Para él, la frase de Masaki fue un golpe excesivamente dulce. Kichihouji necesitó de una tremenda fuerza de voluntad para tensar su rostro y evitar que su sonrisa se desmoronase. Los elogios no van a funcionar, Masaki. Tomar decisiones en las ideas estratégicas de los oficiales de comando es deber del general a quien le son reportadas. Los fuertes murmullos de Masaki mientras se despedían le informaron que no había manera que solo le estuviera halagando, pero Kichihouji dio la vuelta y le mostró la espalda. Los músculos de su rostro estaban a punto de llegar a su límite. Por suerte, Masaki no había estado consciente de su estado. Si lo hubiese estado, entonces no lo habría confundido por cualquier cosa, sino por algo incómodo que no había tomado en cuenta. Masaki, por ti, me convertiré en el mejor oficial de comando. Siempre seré solo tu oficial de comando. Así que conviértete en el más grande general por mí. El rival del que siempre había estado consciente todo el tiempo desde la competición de las 9 escuelas, y el hecho de que el interés romántico de Masaki fuera la hermana menor de esa persona, todo eso desapareció de su cabeza. Kichihouji simplemente se sintió feliz de ser necesitado por Masaki, a quien veía como su benefactor. Final del Extra 4.